Hola, buenos días. Días, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, profe. Buenos días, profe. días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo van en este convulsionado día? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Resulta que ayer salió una ley emitida por la ¿qué? Dame porque me veo. Se me fue el nombre, pero la pregunta es la siguiente. Si no se cumple esa orden que dio el Consejo Superior de Bogotá, ¿qué pasa? No entiendo. Tienes que Profe, que contarme bien la historia porque no. Creo que tiene que ver con lo de las marchas, ¿sí? La de la Constitución. Sí, señora. Ah, el auto emitido por el tribunal. Por tribunal, sí, señora. ¿Qué pasa Ah. si no se cumple? Pues no se va a cumplir porque además está viciado. Hablaron Claro, de pero unas fechas que no corresponden, por lo tanto está viciado y por lo tanto Y está el ministro que está fallecido, que falleció, está dentro del auto, creo que. Entonces hay unas vainas ahí que no no tienen sentido. solamente está el ministro, sino que adicionalmente está la fecha. Aparece que fuera el 21 de abril. ¿Mm? Se pueden hacer correcciones, ustedes lo verán en su momento, los tipos de correcciones que se pueden hacer en los actos administrativos y en las leyes. Para las leyes es más complicado porque obviamente implican unas nulidades, o sea, unas inexequibilidades. Pero frente a los actos de carácter administrativo y en este caso de carácter judicial, que también tienen unas implicaciones, unas anulaciones, también se pueden dar alcances precisamente de interpretación y de corrección cuando son, digamos, datos de digitación y de... ¿Quieres salir? Perdón, de aquí el balcón porque mi hija peluda quiere salir. Entonces, en ese sentido, se pueden dar alcances, pero cuando hay datos que no pueden ser, digamos, modificados o darles esos alcances de corrección, pueden viciar el acto administrativo, lo verán ustedes en su materia de administrativo. Y entonces, pues ahí obviamente se puede anular el acto, hay que demandarlo. Una cosa, digamos, es un acto previo, no quiere decir que en su momento no se pueda aplicar. Puede tener la vigencia, pero hay que declarar que esa vigencia no está, digamos, legítima, no es legítima, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando somos funcionarios públicos, a veces por correr y démonos cuenta que esto pasa todo el tiempo. Creo que esa fue una enorme premonición que nos dio la Constitución del 91 para los funcionarios públicos y los judiciales cuando no tenemos, digamos, ese tipo de previsión. A veces uno de verdad que por correr la embarra de la manera más pendeja, pero esas pendejaditas afectan desde luego los documentos y deslegitiman desde luego la orden. Entonces, ¿qué pasa? Pues creo que no ha pasado nada, sin embargo ya hay bloqueos, tengo entendido que ya hay bloqueos, tengo entendido que ya empezaron
a iniciarse las marchas. Tenemos que también darnos cuenta que a veces hay ciertos actos administrativos que por más premura que nosotros le demos al tema, pues requieren de esa, digamos que de esa atención, y pues las órdenes pues se pueden impartir, pero finalmente hay que hacer un análisis social, ¿no? Entonces, dentro del contexto social que tenemos hoy en día, desafortunadamente, yo puedo arreglar, puedo ordenarle al pueblo que se guarde, que se quede quieta, pero pues si el mandante, que justamente como les decía yo, es el pueblo y no está conforme, pues no hay nada que lo detenga. No nos detiene ni el COVID, es así de sencillo. Entonces, desafortunadamente, pues, hay que decirlo, no han tomado las medidas suficientes, y desafortunadamente el pueblo se encuentra pues en su gran mayoría inconforme con las medidas adoptadas por el gobierno nacional, especialmente frente al tema de la reforma tributaria, desde luego, porque estamos en crisis, esta es una crisis mundial que no se veía desde luego desde hace 100 años, y yo creo que es peor que la de hace 100 años. Entonces, las medidas que tenemos que tomar, pues desde luego no pueden ser desde luego siempre coercitivas. Hay que analizar un poco las circunstancias, y hay que darnos cuenta también como estudiantes de derecho en este caso, realmente cuáles son los objetivos de la norma, ¿sí? Y no encuentra uno asidero, lo digo como una crítica personal y profesional, no encuentro asidero como abogada de verdad, de montar una reforma tributaria para adquirir armamento, cuando pues vemos que la mayoría del pueblo pues está obviamente pasando por una crisis económica que tiene un impacto además en salud, que adicionalmente tiene un impacto en la economía. No sé la verdad cuál es el objetivo de tener este tipo de proyección, la verdad, de política pública. Nosotros en este momento no nos encontramos en una alarma de futuro conflicto de carácter internacional. Nuestro conflicto armado continúa, desde luego. Y pues en ese sentido no le conseguimos soluciones previas al conflicto, mucho menos ahora que las circunstancias sociales han nutrido precisamente esos argumentos que a veces considero que no tienen mayor fundamento, pero desafortunadamente cuando el pueblo está inconforme, se buscan muchas vías de diferente solución o resolución más bien. Entonces, justamente hay que entrar a mirar el análisis. A muchos de los funcionarios, de los altos funcionarios de este gobierno, les faltó una clasecita de introducción al derecho, porque con bastante frecuencia se viven equivocando casi que de manera temeraria en la exposición de sus normas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el marco de la cuarentena, de los beneficios que le daban precisamente a los cotizantes para el pago de sus aportes a la seguridad social. Finalmente fue obviamente tumbada por la Corte, y hoy en día nos encontramos obligados obviamente a pagar ese supuesto beneficio, y ese no se ve reflejado dentro de la reforma, ¿no? Porque si yo justifico una reforma que, como les decía,
frente al tema estatutario, las reformas no se deben hacer de manera seguida, razón por la cual si recordamos, recordamos un poco la razón por la cual hay justamente un proceso largo, un proceso de análisis al momento de proponer una norma y sobre todo al momento de realizar una modificación legal, ¿no? Pero desafortunadamente esto se nos volvió una ley ordinaria. El estatuto tributario, se nos volvió una ley ordinaria de modificación anual con unas carreras y además con unas imprecisiones absurdas, donde yo les digo normalmente a mis alumnos de seguridad social, que suele ser ahora el método de modificar nuestra ley, el marco de la ley de seguridad social, que es la ley 100, y es uno a través del Plan Nacional de Desarrollo, que siempre los presidentes de la República siempre terminan tocándolo ahí. O sea, uno no entiende cómo en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento propio, y lo verán ustedes, para generar un panorama de política nacional en pro de ese programa sobre el cual el candidato se supone que ganó y sobre el cual debe hacer unas proyecciones, obviamente concatenadas con las proyecciones anteriores de las políticas públicas que traían los gobiernos anteriores. Pero esto aquí a veces es asombroso como el ego, ¿no? Y ojo con eso, y ahí les digo, ojo con esos egos profesionales que suelen haber. Y que suelen ser los más repetitivos, sobre todo en nuestra carrera, ¿no? Queremos ser los sabiondos, los que todo lo ganamos, los que todo lo sabemos, lo conocemos y lo manejamos, y eso no es así. Entonces resulta que llegan justamente a ser asesores y deciden que si es un gobierno opositor al anterior, entonces todo hay que tumbarlo, todo hay que cambiarlo. Y esos cambios nos generan demasiado impacto en las arcas públicas. Cambiar una política, las políticas públicas deben tener una proyección de 25 años, lo que quiere decir que deben ser 5 gobiernos, sin importar la camiseta o el color de la camiseta, perdón. Son 5 gobiernos que deben hacer sus construcciones políticas a futuro. Entonces, si yo ahora estoy de presidente, debo hacer mi construcción política a 25 años y obviamente guardándole una armonía de proyección a las políticas que vienen antes. Solo así lograríamos nosotros justamente una visión y un desarrollo generacional, que obviamente implica un cambio generacional, porque las generaciones se cuentan más o menos de 20 a 25 años. Entonces, cuando yo hago una política pública, ejemplo del aborto que tanto comentamos ayer, donde yo hago un cambio de política y digo, bueno, vamos a hacer un programa precisamente donde vamos a montar una política de salud para contener el aborto. Y entonces hacemos una política de educación al lado, una política de salud, una política administrativa, una política, desde luego, judicial. Todas van de la mano y las monto a 25 años, de tal manera que se pueda proyectar que el Estado colombiano, por ejemplo, o en este hipotético caso, pueda generar un cambio de conciencia frente al aborto. Y entonces, de esa manera, los niños que están naciendo hoy en día, en 25 años, sabrán que, por ejemplo, pueden votar de manera voluntaria y libre, pero que no es la opción porque están educados precisamente para prevenir los embarazos previos, en
en tempranas edades, por ejemplo, que son una contingencia que hemos venido reduciendo, pero que sin embargo sigue estando presente dentro de nuestra problemática de salud, donde además podamos atender a las mujeres sin que les generemos riesgos de salud. Y entonces esas políticas tienen un desarrollo, pero esos desarrollos son lentos. Miren, por ejemplo, la Ley 100. Lleva 30 años y apenas estamos empezando. Apenas la gente está empezando a darse cuenta cómo es que está organizado el sistema. Apenas están dándose cuenta a qué tienen derecho, a qué no, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son las entidades que cada vez obviamente tienen una creación nueva. ¿Sí? Eso es política pública. Y esa es la idea de una norma estatutaria, ¿sí? De una ley estatutaria, que podamos generar en ese campo sobre el cual estamos hablando, y en este caso tiene que ver con los impuestos, donde nosotros podamos hacer una proyección a unos 25, por lo menos a una generación, que son 25 años. Qué chévere que fueran a 50 años y que todos fuéramos encaminados allá. Pero yo les pregunto, ya con su conocimiento, ¿qué política puede haber cuando estamos cambiando el estatuto cada año? Cuando cada año decidimos cambiar el objetivo, porque es que acá no solamente se trata de hacer asignaciones porcentuales o dinerarias, ¿sí?, sobre los gastos públicos que verán ustedes en Hacienda Pública. En Hacienda van a saber cuáles son los gastos del Estado, van a saber cuáles son las priorizaciones, cómo están organizadas dentro de la Constitución. Y con base... Un momento, ¿cuál anexo? Les cuento que COVID me va a acabar. Ok, perfecto. Listo. Entonces, en ese sentido, hay que entrar a mirar que nosotros teníamos que organizarnos como Estado a través del Ministerio de Hacienda y darle la proyección y la prioridad a ese gasto público conforme al Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente de la República, aprobado por el Senado una vez posesionado, ¿sí? Y que obviamente empieza a regir a partir del 1 de enero del año siguiente a su posesión, ¿cierto? Por eso, digamos, es todo el trabajo y el engranaje, y ustedes lo verán, que la gente corre cuando, que no, que es que necesitamos el Plan Nacional de Desarrollo y corren aquí y allá. Claro, porque es que este plan es eso, es el programa, es la brújula que le da el Estado colombiano, que le da el gobierno colombiano al Estado para saber qué va a hacer en ese cuatrenio. Y conforme a eso, va a entrar a mirar los gastos y las prioridades. Eso yo lo entiendo, o lo entendería, o lo entendí en su momento cuando vi Hacienda Pública, pero hoy en día yo veo que esto es como una veleta, porque todos los años cambiamos y le damos prioridad. Y bueno, para mí no resulta, digamos, extraño. Está muy acertado el gobierno nacional actual en hacer su reforma, obviamente, armamentista. Fue parte de su programa de campaña, reforzar desde luego la supuesta seguridad nacional. Solo que para ese momento no sabíamos que íbamos a estar en una contingencia mundial que tiene un impacto directo con la salud y vuelve a ser la cenicienta, la salud, y obviamente vuelve a ser la razón por la cual todos aquí nos rasgamos las vestiduras, porque todos tenemos derecho a la salud, pero todos nos quejamos del servicio
y todos nos quejamos de esta priorización. No hay vacunas. A mí me iban a vacunar la semana pasada y no hay vacunas. No hay vacunas. Y llevo un año en esto, o sea, llevo pues desde el comienzo. Yo llevo en salud mucho tiempo y obviamente trabajando en las prestadoras de servicios de salud. Llevo ya más de 4 años. Estuve, como les comenté, digamos, con la camiseta puesta de manera directa a través del distrito el año pasado y este año a través de la gobernación de Cundinamarca. Y no hemos recibido vacunas. Lamentablemente, como yo les comentaba esta semana, mi asistente, por ejemplo, por segunda vez contagiada de COVID, despidió a su mamá el día domingo por COVID. Ya en mi caso llevo dos familiares también por COVID. Todos acá yo creo que ya tenemos gente conocida y seguimos todavía esperando que compren las vacunas de las segundas pocas dosis que ya se han suministrado, porque son pocas. Pero aquí también hay que ver cómo nosotros nos relajamos cuando apenas llegaron 18 vacunas. Los primeros 18 personajes y la gente salió relajada. Yo tuve que ir a hacer una vuelta al centro comercial de carácter bancario y eso parecía un carnaval de Barranquilla. O sea, todo el mundo con el tapabocas aquí, la hamaca de la papada ahora es la moda, ¿no? De una irresponsabilidad y después estamos con que, es que se murió mi mamá, se murió mi hijo, se murió, ¿no? Entonces, si lo vemos, pues al final yo creo que sí, todos los pueblos sí son correspondientes con los gobiernos que tienen. Y este gobierno es correspondiente con nosotros, porque ellos fueron muy claros y miremos sus políticas. Entonces hay que entrar a mirar aquí que a veces el tamalito no funciona. Ni la teja, ni el cemento puede que nos ayude a calmar el hambre de un día. Puede ser que me ayude a terminar de construir mi casita en épocas electorales. Pero eso atenta mucho. Y desafortunadamente, pues, era claro para este gobierno una serie de cambios que iban a haber, si lo miramos desde luego desde su campaña política y posteriormente frente al Plan Nacional de Desarrollo, que además fue una vergüenza. Déjenme decirle que eso fue un copy-paste del anterior. Agarró el Plan Nacional de Santos, lo copió, y para quien no me quiera creer, cojan y léanlo. Le cambió obviamente unas cosas muy puntuales, pero lo copiaron. Y el de Santos, déjenme decirle que era también una adefesio. Es como un plan de desarrollo de 800 hojas, por Dios santo. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no sabemos hacer las normas? ¿Por qué no distinguimos cuál es la categoría de las normas y no sabemos para qué sirve cada una? Y no entendemos para qué sirve, entonces mucho menos la proyección, no se le da la proyección. Y entonces por eso tenemos este tipo de modificaciones tributarias impositivas que obviamente generan obviamente una inconformidad social. Y se nos vuelve un ciclo en el que los abogados también, digamos, hemos aportado. Porque criticamos, no sé qué, volvemos otra vez y no leemos. Y ayer les pasó a los del tribunal lo mismo que les pasó a los de primero B. Copiaron igualito. Cogieron el texto del paro anterior donde justamente estaba el ministro todavía vivo y lo copiaron. Y entonces le cambiaron la fecha. Se les fue un error de digitación, digamos que sí. Aunque entre el 1 y el 7 siempre hay una distancia bastante larguita en el teclado, por lo menos, pero bueno, ¿sí? Entonces, démonos cuenta, pues es el reflejo de lo que nosotros somos.
Copiamos, pegamos, modificamos a medias. Eso somos nosotros, desde 1800, porque ustedes van a ver en sus clases de civil cómo la copia de nuestro Código Civil fue una copia fiel del Código de Napoleón. Obviamente, con algunos cambios criollos, con tintes criollos y con cositas, obviamente, enfocados ay, Dios, enfocados enfocados a nuestra realidad criolla del momento, pero también muy enfocados al poder del momento, ¿no? Y démonos cuenta, por ejemplo, como la Constitución de 1886, que tenía un tinte conservador, era completamente excluyente. Bastante disgregario, diría yo. Entonces, esto genera, obviamente, este tipo de cosas, y es ahí donde a mí, y yo los invito, y de verdad que esa es una invitación que recibí desde que era alumna del primer semestre de Derecho, y es precisamente hacer críticas constructivas, pero para eso necesitamos tener, obviamente, los conceptos claros, saber qué son, para dónde van, cómo es que van, quién las hace, por qué las hace. Los abogados que nos dimos cuenta, por ejemplo, que había inexequibilidades en un montón de normas que sacaron, un montón de normas, yo a veces quedaba aterrada, sacaban 8 normas en cuarentena. Y nos dábamos cuenta, ala, sin la firma, cuando es obviamente lo esencial, firmado por los ministros. Por eso se cayó el del subsidio de los servicios públicos, ¿no? Y todos felices porque no nos iban a cobrar agua. Bendito Dios que no nos cobren agua, que tan cara que es. Y al final del día, tenga. ¿No? ¿Por qué? Porque, ay, qué cosas, ¿no? Se les olvidó. Al ministro de servicios se le olvidó firmar. Vea qué coincidencia. Y comunicaron, publicaron la norma sin la firma. Un elemento tan básico, permítanme un momento, 5 minutos. Listo. Entonces, ocurre que por eso, digamos, cuando hacemos estas críticas sociales, es importante que le indiquemos también a las personas que no estudian derecho, no solamente es la inconformidad del gravamen que nos están, de los gravámenes que nos están imponiendo o que nos quieren imponer, ¿no? Es también indicarles a todas esas personas con las que nos sentamos en el bus y demás, a que tenemos que hacer un seguimiento de esto, porque se van a acordar de mí el 28 de diciembre, cuando esto esté aprobado. Así, de plumazo limpio, mientras nosotros estamos buscando si este año nos ponemos el cupo amarillo o rojo, o azul, o de qué color, ¿sí? Siempre nos cogen así, tristemente, y me disculpan la comparación, porque es que nos olvidamos por estar precisamente
a veces dándole importancia a las cosas que no son tan importantes. Y yo creo que este ha sido, digamos, uno de los grandes aportes que nos ha hecho ver COVID. Y es olvidarnos de esas cosas de verdad superfluas. ¿M? Entonces hay que ponerle atención, ellos no están solos, finalmente nosotros somos los que, como les digo, nosotros somos los que mandamos, somos el pueblo en general, pero tenemos que generar obviamente que hacer efectivos los controles. Controles que además el mismo gobierno a veces pone talanqueras para que nosotros les hagamos controles, ¿no? Hay que mirar precisamente de qué se trata el tema. Si vamos a hacer una reforma tributaria, que sea una reforma tributaria precisamente pensando por lo menos en los próximos 10 años. Estas circunstancias de estos 2 años recién pasado, o sea, estos 2 años contando desde hoy hacia atrás, han generado un impacto de verdad muy fuerte en Colombia, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y tenemos que proyectarlo. Permítame, por favor. Entonces, en ese sentido, hay que fijarse un poquito cómo vamos a hacer, digamos, estas críticas. Las marchas, desde luego, son necesarias, son parte de nuestros derechos como sociedad. Pero les digo algo, si estamos entrando al tercer pico, porque no estamos en el pico, estamos entrando al tercer pico. Y este pico ha sido producto de la irresponsabilidad de Semana Santa. No quiero imaginar cómo vamos a estar en 15, 20 días. De verdad, ustedes no saben lo agotador que es ver a los profesionales de la salud haciendo su máximo esfuerzo, sin descansar, sin comer, corriendo para un lado, para otro, mientras los demás solamente los ve uno tan frescos, quejándose porque no tienen trago en la mesa, o porque no pueden ir a rumbear, o porque no están en casa rumbeando, cuando de verdad el resto está con la camiseta ya intentando salvar vidas. Y en muchos casos es muy triste ver a las personas que por irresponsabilidades tan absurdas como esas. Yo tengo que contarles que estoy muy consternada por la muerte de la mamá de mi asistente, porque previo a la Semana Santa yo le había dicho a ella que no saliera de Bogotá. Y me dijo, no, es que yo estoy en una casa fuera de Bogotá, sitio calientico, yo nunca la alquilo ni nada de esas cosas. Definitivamente no me van a dejar a la casa a mi momento. ¿Te puedo tomar una foto? Sí, por favor. Si quiere bajarlas también no hay problema. Entonces, es como tener en cuenta eso, ¿no? Yo le decía a ella, no vayas. Y me dijo, no, pues es que es en un conjunto, no sé qué, es mía, bla, maravilloso. Y se llevó a su madre. Y desafortunadamente cometieron un pequeño desliz, fue meterse a la piscina. Pese a que había aforo, pese a que había control, pero con que el niño o ella o la mamá o todos
hubieran decidido entrar a la piscina, pues ya ahí era un foco de contagio. Y esto generó obviamente pues que se desencadenara un tema pues obviamente comprometiendo la vida de la madre de la persona que obviamente me ayuda. Y ella pues obviamente está en este momento con COVID. Entonces es eso. ¿Para dónde vamos? Si vamos a generar ahora justamente una crítica sobre el tema de reforma tributaria, es mirar a qué le vamos a dar prioridad, por cuánto tiempo, y que esto no se nos convierta en una reforma de todos los años, sino mínimo 4 años, por lo menos cada vez que haya un cambio presidencial. ¿Listo? Bueno, quiero que me digan de qué estamos hablando en el chat. ¿De la pintura? No sé, bueno. Quiero que hasta aquí me indiquen si tienen alguna duda. Recuerden que el día de mañana vamos a hacer evaluación. Es importante que pues obviamente le hayan hecho sus lecturas. Espero poder pasar las notas hoy. He estado trabajando en ello de raticos, debo confesarlo. Pero ya espero pasarles la lista de notas de la primera y segunda nota el día de hoy para que sepan, para que lo tengan como claro y no vayan a decir que llegaron al final de la materia sin esto, pero pues ya muchos sabían cómo estaban, por lo menos el examen pasado pues todos conocieron la nota. Frente a los ensayos pues no vamos a entrar en más detalles, pero pues para tranquilidad de todos pasaron. De pronto la curva no es tan alta, pero pasar. Entonces, con base en eso pueden más o menos darse cuenta que necesitan para pasar la materia. Voy a tratar de darles el mayor tiempo posible en cada pregunta. Voy a verificar que ojalá todos y ojalá ustedes todos tengan ya lista la aplicación de Kahoot para que la puedan ver, bien sea en el computador o en su celular. Los primeros minutos estaremos mirando las pruebas para ver si ustedes leen, porque no siempre la docente pues, puede estar leyéndole. Sin embargo, yo como siempre lo hago, leeré, pero a veces uno del susto como alumno se eleva, se asusta tanto que como que se bloquea y ni le pone atención a la lectura de la pregunta de la docente, ¿no? Eso pasa muy seguido. Y es normal, pues por el sustico y la cosa y los nervios. Adicionalmente, el día viernes estaremos viendo las notas de carácter ya definitivo para pasar las notas, para que podamos mirar en la plataforma cómo quedamos, porque la idea es que yo pues pase el reporte a la subdirección de manera inmediata, de tal manera que yo también quede tranquila el fin de semana, pues por lo menos con ustedes, que quede tranquilo el tema. Reclamos, demás cositas que tengan de una vez para hacer contingencias, correcciones. Sé que estamos a una clase de terminar el módulo, pero no sé si tienen hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud, ya miraron si están inscritos en la plataforma de notas en el USD, para que me indiquen, por favor. Mientras hoy ya vamos a finiquitar con unos temas que son importantes, es el tema de la clase de hechos que vamos a ver. Obviamente, al momento de hacer el análisis de los elementos de la norma jurídica, pues cuando el día de ayer hablamos de hecho y de hecho ilícito, es importante, obviamente, aquí unos grados de responsabilidad
que pues los verán un poco más a fondo en penal, pero que me parece que son importantes tener en cuenta como abrebocas para sus lecturas futuras. Entonces, ¿preguntas? Profe, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que mañana en el parcial nos salga a nosotros la pregunta? O sea, que ustedes la puedan leer. Exactamente. Claro, eso es lo que estoy diciendo, que por eso les pido que tengan en cuenta lo siguiente, que bajen la aplicación a su celular, que ojalá sea un celular que les permita leer, porque pues, si tenemos un móvil donde no se permite, entonces por lo menos que ya lo tengan listo en su computador, entonces en su desk, si tienen desk, o si tienen portátil, pues en su portátil, para que lo podamos leer todos. Lo que estaba diciendo es que lo que estoy buscando es que ustedes obviamente tengan, porque ese fue un error de supuesto. Yo di por hecho, yo supuse que ustedes estaban leyendo la pregunta. Después, cuando terminamos, fue que me enteré que no se podía leer la pregunta. Entonces, eso puede pasar, pero igual lo hubiéramos podido corregir en la primera pregunta. ¿Sí? Cuando si ustedes me hubieran dicho, no se ve la pregunta, entonces, pues, alguno me decía, pero ya no se ve. A veces en otras clases me han dicho, no se ve, es que es muy chiquita la letra. Entonces, todos, por favor, les ruego a quienes tienen problemas de internet, les recuerdo que es su responsabilidad aportar el medio. No es la mía. Yo ya corregí mi tema de señal. Ya tengo buena señal, excelente señal. Contraté una mega señal que no me fuera a fallar. Adicional a eso, pues obviamente va a montar el examen en Kahoot. Vamos a mirar que se vean las preguntas, que no pase eso. Pero si llega a pasar alguna cosa, por eso yo siempre paro, y esa es la razón, reitero, por la cual lo hago en Kahoot, porque con Kahoot yo puedo parar las preguntas, mientras que con la aplicación de la universidad no lo puedo hacer. Ella va solita automáticamente, de acuerdo a como yo la programe, va sola. Y terminan todos al mismo tiempo y ahí no lo para nadie. Si usted leyó bien y si no leyó, también. Y yo no ni siquiera como docente puedo ver en qué pregunta van. Entonces ahí no les puedo ni siquiera leer nada. Por eso lo hago por Kahoot, porque puedo parar, porque les puedo leer, porque les puedo, digamos, atender algunas cosas. Y que si en algún momento, les reitero, se llegaran a quedar porque se va la luz, nos ha pasado. Que se cayó el internet, nos ha pasado. Entonces, si en cualquier circunstancia de estas nos llega a pasar que nos quedamos por fuera, ok, me avisan. Pero ya saben que el que no me presenta, obviamente, por destino, le corresponderá presentarme su examen oral. Y el mismo día, ¿sí? Porque ya no tenemos tiempo y yo tengo que pasar las notas el viernes. ¿Listo? Entonces, en esa medida, debo decirles que por favor verifiquen, el medio lo ponen ustedes, el internet es el de ustedes. Deben tener las cámaras abiertas. Así que es que no se me ve muy bien el rostro. Bueno, tiene que también estar sometida a que de pronto si yo veo que medio torció los ojitos para buscar en la pantalla, pues lo siento mucho. Pero pues yo también tengo que mirar cómo hago los controles precisamente para que ustedes contesten sin tener ayudas externas. El examen es muy sencillo y la clase es muy sencilla, es apenas un abrebocas que espero les sirva en algún momento de su carrera. ¿Listo? Entonces, me tienen que avisar si se llegan a quedar, porque a medida que me quedé, me salí, me sacó. Listo, yo los escribo, se quedan ahí calladitos y no vuelven a ingresar, se quedan por fuera, pero me avisan.
Porque el que no me avise y se quede por fuera, yo doy por hecho que la nota que aparece en la plataforma, esa es su respuesta. Y ya no hay cambio. ¿Listo? Eso uno. Dos, el internet. Por favor. Entiendo que estamos en pandemia, entiendo que estamos encerrados, pero si usted no tiene una buena señal, ¿cómo hacemos el examen? A veces ni siquiera puedo hacerles las preguntas porque ni se oyen, ni me ven. Entonces, no los voy a pasar porque ustedes me caigan muy bien, todos me parecen unos seres maravillosos, pero no estoy aquí para calificar eso. ¿Listo? Entonces, por favor, eso debe quedar claro desde el comienzo. Los micrófonos deben estar cerrados. No admito que me salgan con que, lo que me pasó en el semestre pasado, un alumno contestando por la calle, supuestamente. Pero sospecho que me estaba haciendo trampa con otra persona, porque en su momento, con tan mala suerte, abrió el micrófono y le estaba haciendo reclamo porque ya habían pasado 2 preguntas y no le había ayudado en las respuestas. ¿Ya? Y me da mucha pena. Será virtualidad, pero yo tengo ojos y oídos. Y también pongo aquí ojos y oídos adicionales. Porque claro, pues no puedo ver las 3 pantallas. Ustedes son 76 personas, 65 son hoy, mañana serán 76. Entonces, al final del día, pues me queda complicado y eso que yo intento pasar, pero pues, para eso, pues, tengo aquí ayuda. No tienen derecho al amigo, no tienen derecho a consultar sus apuntes. Bueno, si los quieren poner allá, y eso porque no me pongo estricta en el plan de que me hagan el barrido 360 grados de sus localidades, pero igual, los que se engañan son ustedes. No yo. La nota finalmente es lo de menos, ¿sí? Al final del día ustedes pueden pasar brillantes. Y les digo, les reitero, hay alumnos buenos en universidades malas y hay alumnos malos en universidades buenas. Ustedes verán qué es lo que quieren. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. No más, las cosas claras, todo perfecto. Señora Karen. ¿Cuántos puntos van en la evaluación, profe? Voy a sacar unas 30 preguntitas, yo creo. Vale, gracias. Ay, estoy mirando si entre 20 o 30. Estoy mirando. Listo, Doctora, Alfonso. Doctora, buenos días. Buenos Yo quiero días, preguntarlos. Alfonso. Bueno, lo que pasa es que la verdad a mí este tipo de evaluación no me gustó. ¿No te Porque gustó? no me gustó porque es una competencia. O sea, yo soy docente y me parece que el programa de Kahoot es como un programa de competencia y sirve como para motivar a los estudiantes frente a algo. Pero digamos que en términos formales, para una evaluación no me parece. O sea, me parece mejor que, digamos que un formulario y en ese cual el formulario, pues digamos, se hagan preguntas en las cuales, digamos, no salgan todas las preguntas al mismo tiempo, sino que sean, pues digamos que se puedan revolver. ¿Aleatorias? Exacto, sí. Y digamos que uno está tensionado porque está pendiente de escuchar al otro, de si el otro se le cayó o no se le cayó el sistema. Entonces se pierde el sentido de la evaluación. O sea, se pierde, digamos, como que digamos, la atención que tiene el estudiante frente a la evaluación, ¿no? Entonces, además, digamos que un elemento muy importante dentro de la evaluación es que yo pueda tener la oportunidad de tener una retroalimentación, es decir, que me puedan devolver el formulario y con eso comparo qué errores cometí en el formulario que está ahí, ¿sí? Entonces, por eso a mí me parece mejor las evaluaciones que se hacen a través de Google Docs. De Google Docs. Bueno, voy a evaluarlo. Voy a mirarlo porque no la he manejado. La verdad, manejé la que teníamos acá ay, ¿cuál es la que tiene la universidad?
Se me olvidó. ¿Moodle? Por Moodle. Pero me pareció terrible, la verdad. Y por eso pues dije, no, pues la de Kahoot. En efecto, digamos que frente a tu inquietud de la retroalimentación, siempre hago las retroalimentaciones. Claro, entiendo que de pronto no quede la evidencia escrita, pero queda la evidencia verbal, Alfonso. Entonces, pero igual lo otro sería hacerla por Moodle otra vez, porque ahí en Moodle también se hace obviamente la retroalimentación con la respuesta que es correcta y obviamente el sustento jurídico, ¿no? Y más de competencia lo dices es porque es rápido, porque es cuestión de tiempo. No, porque es que, o sea, es decir, sirve, digamos, si yo voy a motivar a mis estudiantes, ¿no? Entonces, hay unos tiempos en los cuales, digamos, las personas ocupan cierto lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando... Claro, pero en este caso, como lo dije yo en su momento, es un factor que uno a veces ni siquiera toma en cuenta, claro. Sí, es como más de, venga, les genero un factor de motivación, pero en este caso, date cuenta que yo en la clase pasada, pues obviamente los felicitamos y ya, ¿no? A los que estaban dentro del podio, pero eso no reflejó en la nota absolutamente ninguna preferencia o beneficio. Los beneficios los doy yo a título personal al final de la clase, al final de la nota. Permítame un momento, señor. Listo. Entonces, digamos que por esa razón lo hago y claro, sí es más de motivación, en eso tienes toda la razón, Alfonso. Lo que sí digo yo es que pues no es tanto y era mi intención en un primer momento hacer quizzes en Kahoot y sacar la nota de allí. Sin embargo, pues el Kahoot lo he usado no solamente para los quizzes, sino también para los exámenes, pues teniendo en cuenta esos inconvenientes que en muchas ocasiones con Moodle me presentó inconvenientes porque no puedo manejarla. Por lo menos aquí yo puedo parar. No sé si tú tienes experiencia al respecto y me podrías de pronto contar si con Google Docs es posible generar ese control pregunta a pregunta. Pues, mira, doctora, la experiencia que yo tengo, pues yo lo he hecho es a través del Classroom. Uno abre a través del Classroom. Ok. Uno abre el Classroom, hay una aplicación para hacer, o sea, se hace un formulario y en el formulario está el formato de entrada de pregunta y las alternativas de respuesta. Para que los estudiantes no se copien, entonces le coloca una opción en la cual las preguntas salen de manera desordenada. Es decir, si yo tengo 20 estudiantes, muy probablemente nunca se le coloca el número de la pregunta, ¿sí? Sino que digamos que la hace de manera alternativa. ¿Sí? El estudiante está contestando, por ejemplo, una pregunta que puede ser la 1, el otro está contestando la pregunta número 20, ¿sí? Hay un tiempo determinado y se programa el tiempo determinado de acuerdo a lo que uno considere el encabezado y lo que las personas demoran en, digamos, en pensar y en seleccionar la pregunta. Y al final, automáticamente se cierra el sistema. Si por X o Y razón se cae el sistema, digamos que hay unos elementos del sistema mismo
que le permiten a la persona reiniciar su evaluación, es decir, que no se pierde, digamos, el tiempo, ¿sí? Y el docente lo que hace es que al final, o sea, al calificar, entonces devuelve las respuestas a los estudiantes y cada estudiante tiene la nota de lo que obtuvo y uno simplemente a través de a través de Excel baja las notas y ya. Ujú. Pero Ok, eso es a través del Classroom, a través del Classroom que es más fácil. bueno, pero entonces, ven, quiero que me cuentes un poco cuáles serían los requisitos previos para que los alumnos entonces tengan en sus computadores, porque entonces eso tendríamos que, digamos, implementarlo hoy para que no tengamos problemas mañana, que es que no me bajó la aplicación, que aquí no sé qué, no, todo lo que implica desde luego todo el... Hay que tener un correo de Gmail que es Hola, sus profesores de hoy en día sin título ni nada. Sí, cierto, Daniela. hay que tener un correo de Gmail. O sea, es muy importante tenerlo porque es muy compatible. O sea, por ejemplo, hay correos que riñen con Gmail. Hotmail riñe mucho, entonces es mejor que Todos todos. deben todos deberían tener entonces Gmail. ¿Mm? Sí, sí. Ok, y se descarga de alguna manera algún tipo de aplicación. Después de abrir el correo, ¿cómo acceden? Uno abre el correo y llena los datos. O sea, coloca el nombre del estudiante, el código del curso e inmediatamente ya. O sea, es decir, apenas empiece el examen, la primera orden es llenar los datos, ¿sí?, del estudiante, el código y ya aleatoriamente, o sea, es aleatoria la palabra, no la he encontrado, de manera aleatoria, pues están las preguntas de acuerdo al tiempo que uno estableció. Y ese es más impersonal, todas las personas están concentradas en su parcial y se supone que uno no, o sea, no debe escuchar a los demás, porque o sea, a mí la verdad me distraía mucho, era Sí, escuchar sí, personas que interrumpían a cada rato, se me cayó, es decir, eso digamos, en términos del debido proceso con el sí, estudiante, de acuerdo. o sea, pierde el sentido de la objetividad de la evaluación. Para De mí, yo lo digo, acuerdo, no, más que el objetivo se genera un distractor. Y al generarse el distractor, desde luego se pierde la intención de la evaluación porque el distractor no te va a permitir, desde luego, una evaluación objetiva, ¿no? Listo. Y el Déjame, tiempo, profe, el tiempo también lo distrae a uno, el segundero ahí hace que uno se sienta como más tensionado pero y uno, yo igual te digo, María del Carmen, en cualquiera de las aplicaciones vas a tener ahí el tiempo. Eso sí, me Sí, da pena obvio. contigo, pero en todas te van a dar ahí unos tiempos precisamente porque lo que dice Alfonso, tú le generas a cada pregunta unos tiempos y te va a decir, ¿ya? Entonces, digamos que en este caso, en Yahoo, pues, sí, en Yahoo, tienes ahí como los minutos y a mí me gusta porque al final del día el alumno no se queda pues porque lo manejo yo y digo 10 segundos, sí, es una presión más. Acepto, digamos, el tema del distractor, pero el de la presión no, porque ahí sí, mis queridos, les tengo que enseñar a manejar sus respuestas bajo presión. Esto lo puedo hacer incluso físicamente, ¿o no? Les quedan 10 segundos, 3 segundos, harto sí, pero pues obviamente es, siguiente pregunta, recojo, chao, el que escribió, escribió, recibo nadie más, todo el mundo con el esfero en el escritorio, ¿no? Entonces, el tema del tiempo sí es una variante que no les puedo eximir, ¿vale? Mientras Sí, Edison me profe, cuenta qué pero, inquietud. Profe, pero yo pienso que profe, es buenos mejor. días. El buen uso de la palabra, por favor. Profe, buenos días. Desde mi punto de vista, obviamente personal, sin de pronto herir lo que dijo el compañero, profe, creería que ya en lo personal, yo, por ejemplo, ya uso Kahoot, yo con lo del tema de la tecnología no es que sea el mejor. Entonces, ¿qué pasa? Así que día con Kahoot fue ahí como medio, no sé, medio difícil yo creo que hay muchas personas con el mismo problema que yo, y ya como que medio lo hemos entendido, cómo vamos a cambiar de un momento a otro, porque sí, pues todo el tema que llevábamos, profe, no sé, no me parece como tan bien para en estos momentos cambiarlo.
y sobre todo para el examen final. No, yo sea, yo respeto obviamente lo que dijo él, tiene mucha razón, pero entonces uno lo puede implementar desde un principio porque uno ya sabe más o menos qué va a hacer, pero de un momento a otro, no, cambiemos lo que porque esto y lo otro. No sé, profe, no me parece como tan debido en estos momentos. Además, yo sé que hay muchas personas que apoyan lo que estoy diciendo porque lo estoy leyendo, entonces creo que estoy seguro que no debería, profe, en estos momentos hacerlo. Obviamente, usted está en el derecho de hacer lo que usted quiera, usted es la maestra en este caso, pero solo es una opinión personal, profe, no sé si pueda tomarla para bien, ¿no? Obviamente, profe. No, y todas las sugerencias son bienvenidas, tanto la tuya como la de Alfonso. Y me encantó la de Alfonso porque suena más amigable que la de Kahoot. Fíjate. No, no, sí, Lo claro, que profe. pasa es que a veces, y por eso yo le decía a él, que tocaba como entrar a analizar qué se necesita para que todos hoy estemos en la onda de hacer lo que haya que hacer, de descargarla, de mirarla, ¿cierto? No, claro, Para digamos que ya no uno. tengamos inconvenientes. Exacto. Profe, digamos Pero uno ya vamos a hacer una cosa, clase. como estamos igual, y esto no es una dictadura, aquí todos podemos hablar y hacer sugerencias, entonces pues lo podemos someter a votación. ¿Listo? Pues A mí sí, me me parece encantan perfecto. las votaciones, pero igual les digo, a veces nos da miedo arriesgarnos. Yo les digo, me costó arriesgarme a Kahoot, me gustó Kahoot por lo que les digo que tenía el tema del manejo, de parar las preguntas, en fin. Pero si en este caso, que no la conozco, lo confieso, me lo dijeran, pues yo sinceramente estaría como en la disponibilidad de hacerlo. Pero Además, yo les digo, hay que mirarlo, averígüenlo previo al censo que se vaya a hacer. Previo a lo que se vaya a hacer, entonces averígüenlo primero, pero de tajo no, cuando siempre les propongan algo de tajo, no digan no, por miedo, ¿sí? Sino averígüenlo, profe. mírenlo, y ya cuando hagamos entonces tarea, hacemos un censito para ver cómo votan, ¿vale? Bueno, sí, señora. Vale. Y vamos a hacer una cosa, si llega a ganar Kahoot, vamos obviamente, porque en eso sí le doy 100% la razón a Alfonso, y es el tema de guardar silencio, ¿sí? Como ya sabemos que si yo me quedo por fuera, pues entonces debo escribirlo en el chat de Zoom porque además deben tener las dos aplicaciones, de tal manera que ustedes deben tener el internet completamente capaz que les sirva para mantener las dos conexiones, la de Zoom y la del examen. Porque por Zoom me van a escribir, doctora, me sacó de la aplicación o me quedé por fuera o lo que sea. ¿Listo? Por Zoom, pero me lo escriben. Y por favor, la vez pasada acepto la interrupción porque no me dijeron de manera oportuna que las frases enunciativas no se leían. Pero como esto es una evaluación, igual que en una evaluación presencial, solo se debe escuchar mi voz. ¿Sí? Si ustedes quieren, les repito la pregunta. Si no, me quedo callada. No digo nada para que ustedes puedan, obviamente, concentrarse en caso de que gane Kahoot. Pero debe haber un silencio. En eso sí les pido que, por favor, aprendan a respetar su palabra, sobre todo que aprendan a respetarse los turnos, que no abran los micrófonos, porque la vez pasada también todos con los micrófonos abiertos, y eso es un estrés para todo el mundo, no solamente para ustedes que están en la evaluación, para mí también. ¿Listo? Vale, Dime, profe, muchas gracias. Vale, es Sol. Profe, pues yo iba a opinar lo mismo que acabó de opinar el compañero Edison, entonces pues ya no tengo nada más que decir. Bueno, listo. Entonces nos acogemos al resultado
¿Te parece, Alfonso? Sí, simplemente pues era una sugerencia. Además hay que No, pensar. exacto, y es una sugerencia que incluso ustedes deben tener en cuenta a futuro, porque pues dadas las condiciones en las que estamos, pues si resulta una cosa muy amena, ¿por qué no lo prueban desde el comienzo? Digamos, lo propongo para las siguientes clases, obviamente con todo el respeto que merecen mis colegas. No, y doctora, una cosa, digamos que los compañeros tienen razón en el sentido en que sería de hoy para mañana, ¿no? Pero hay que pensar en que, por ejemplo, la prueba CAES es así, o sea, es una prueba de selección múltiple con única respuesta, un enunciado, 4 alternativas de respuesta. Y Que tiene un tiempo. este también te lo permite, sino que en la clase, en el examen anterior no lo apliqué, pero este examen también puede salirles así. Y les digo, no solamente, y de una vez les digo, por lo menos unas 4 preguntitas que les hagan de selección múltiple van a salir. ¿Listo? Sino que en la clase anterior solo puse falso y verdadero, como para facilitar. Pero les va a salir, así sean 4 preguntitas. ¿Listo? Entonces, para que también, eso también, pues finalmente, aquí lo que importa es que a mí me midan el conocimiento, ¿cierto? Y no se cierren a a las herramientas. Tal vez hoy por la premura y demás. ¿Listo? Vale. Pilar. Sí, profe, muy buen día. Igual que de acuerdo con Alfonso, la propuesta es muy válida, no hay que resistirnos al cambio, pero el único problema que tenemos es que hasta las otras clases es que vamos a tener todo lo de tecnología. Entonces sería muy bonito aprender eso, pero ya pues con las clases magistrales y en las próximas veces aplicarlas. ¿Tienen clases de tecnología? ¿Cómo así? Sí, los otros módulos son de pura tecnología, entonces ya nos van a enseñar, me imagino que todo lo que es aplicaciones, sistemas. Esa es una de las módulos que venimos. Ok. Con las TIC. Entonces sería muy bonito pues sí aprender y todo, pero entonces ya más adelante. Y con respecto a lo otro, porque es que a mí sí ahorita pues ni idea, pero lo aprendí a los totazos ahí. Qué y pecadito. yo fui una de esas que interrumpí. A todos nos pero pasa. bueno. A todos nos pasa. Yo aprendí Kahoot aquí también con mis hijos. Sí, no sabía del tema, pero pues bueno, eso es un enriquecimiento. Bueno, ahí vamos para aprendiendo. todos. Y lo otro es, profe, que si me gustaría saber, profe, y me gustaría mucho saber hasta ahorita cómo van mis notas. Por eso te dije que hoy ya las entrego. Yo entiendo, pero bueno. te las voy a pasar. Igual ustedes pues ya saben cuáles fueron sus resultados de el examen Kahoot, ¿cierto? Y pues como les digo en los ensayos, ¿cómo no? Claro que sí. Y salvo los ensayos, y como lo dije frente al tema de los ensayos, pues ninguno va a perder, pero pues obviamente hay notas no pasar por tan poquito. Que pues dependiendo, ¿no? Hay oportunidades de oportunidades y pues obviamente yo Muchas gracias, profe. entiendo las circunstancias, pero creo que ya ahí cada uno puede saber cómo va, ¿sí? Entonces, de todas formas me comprometo a que hoy la paso. ¿Qué otra pregunta? Aldemar. Doctora, referente a lo de la lista, que usted me dijo que, o sea, que hay varios que no aparecemos en listas, yo me comuniqué con la universidad y me dicen que sí, que yo personalmente, yo aparezco en la lista, no sé cuál es el error que yo tengo con su materia de la lista. Bueno, pues miremos, voy a mirarlo hoy también en la tarde, pero por favor déjenme en la tarde porque es que en serio que ahorita en la mañana estas clases las asumí pensando que íbamos a poder, digamos, estar un poco más tranquilos. Pese a eso, tengo que decirles que desafortunadamente estos picos me han afectado y yo les presento mis disculpas por tantas interrupciones que hemos tenido.
esto también pues obviamente le dificulta a uno esta clase, sobre todo este horario, porque pues uno, si es litigante, no le puede decir al juez o o al magistrado que no puede porque tiene clase. Eso no te lo acepta, por ejemplo. Tiene uno que estar en la plena disposición de lo que diga el juez, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces resulta complicado para la universidad o para todas las universidades tener un docente en esta franja. Porque pues desafortunadamente la academia no es una disculpa precisamente para solicitar reprogramación de audiencias o postergación de alguna cosa. Entonces, digamos que por eso tenemos que jugar con el tema y yo de verdad les presento disculpas por las interrupciones, además de mis interrupciones acá de carácter personal, que todas han sido la una derivada de la otra, pero bueno. Bendito Dios, lo hemos logrado. Creo que ya con los temas de hoy finiquitamos el programa, que no es, y debo decirlo, el que está publicado en la página, en el parcelador, porque si ustedes se dan cuenta, ese programa es un poco corto frente a lo que hemos visto en clase. Yo decidí cambiarlo, decidí ampliarlo, mejor, ampliar el temario y demás, pues porque es lo que ustedes merecen para tener esas bases iniciales, ¿vale? De su primer semestre. Entonces, listo, vamos a mirar acá frente a los hechos, ya para entrar de lleno, vamos a abordar una inquietud que me queda, que claramente quiero, digamos, hoy empezar a mirar, y es frente al tipo de hechos ante el hecho ilícito. Cuando hablamos del hecho ilícito dentro de la norma, entonces hablamos de un hecho que obviamente genera un daño, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entrar a analizar cómo es ese hecho para que en efecto genere un daño. Ese hecho debe tener contemplado, obviamente, y de manera material, debe tener contemplado una vulneración a la norma, ¿sí? Por eso se llama antijurídico, hecho antijurídico. Normalmente eso lo verán ustedes más tranquilamente en su penal y en su administrativo disciplinario. Sin embargo, pues a lo que me refiero es que dentro de la norma, pues obviamente también podemos encontrar hechos que no son de carácter ilícito, ¿sí? Antijurídicos, sino que son hechos jurídicos, ¿sí? Pero para ver, digamos, la teoría pura de la norma jurídica, se habla de un hecho antijurídico, se habla de un daño jurídico, un daño a una afectación de un derecho que obviamente genera la creencia, el deber de cobrarla o de hacerla efectiva a un sujeto, que como lo vimos ayer, pues sería el sujeto, y aquí entonces vamos a mirar sin entrar a sujeto activo y pasivo, pero vamos a entrar, porque esto ya es de otro tema, pero es entrar a mirar precisamente que la antijuricidad de ese hecho, desde luego va a entrar a constituir un delito, porque es un hecho que atenta, obviamente, como lo digo, al sistema, y debe estar obviamente tipificado, porque si no está dentro de la norma, si no está tipificado, pues el hecho, así tenga reproche social, pues no está, digamos, llamado a prosperar en una sanción, ¿sí? Su consecuencia no va a ser, desde luego, una sanción. El daño, pues como lo habíamos dicho, viene en ese primer momento de los elementos, dijimos que viene a ser como la consecuencia, ¿sí? Y
acá en la consecuencia, ya en la sanción, también dijimos que pues puede haber obviamente una sanción o puede ser un resultado que no implique siempre una sanción, sino de pronto también un reconocimiento, ¿no? Como por ejemplo en el caso de pensiones, quien cumpla 50 años de edad y 20 años de servicio en el régimen anterior tendrá derecho a la pensión de acuerdo al régimen de prima media, un ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces no siempre estamos hablando de sanción. Pero digamos que dentro de la teoría pura del análisis de la norma jurídica, por eso es que queremos aprender a determinar cómo está clasificada la norma. Y ustedes verán a futuro pues todo lo que tendrá que ver con la responsabilidad jurídica. En esto de la responsabilidad jurídica, que claramente no hace parte de la norma de manera directa, pero pues cuando miramos en el caso de las sanciones, si nos establece una responsabilidad de una manera, una consecuencia del hecho, entonces allí nosotros pues tenemos que mirar los tipos de responsabilidad que se pueden generar inicialmente dentro del derecho. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar a título general, pero en cada asunto, en cada materia, ustedes van a ver también los diferentes grados de responsabilidad. Por ahora les dejo enunciada la culpa como definición obviamente jurídica, que pues desde luego es un acto reprochable donde hay una conciencia de voluntad, ¿sí? Y digamos esa viene a ser la culpa, pero la culpa puede estar modulada o está modulada en los diferentes asuntos y entonces a veces, ejemplo, no me voy a detener en ello porque no me corresponde, pero la culpa puede estar modulada en grave, gravísima y leve. Cada una con unas características especiales que obviamente definen los grados de responsabilidad y sobre todo los grados de intención. ¿Listo? El hecho, la culpa, antijuridicidad, ¿cuál era el otro término del que quería, digamos, hablar? Bueno, dentro de los grados de culpa, ustedes en su momento lo verán en penal, hay unos grados de culpabilidad, y como les digo, dependerá del asunto que se esté tratando, porque todos tienen características y condiciones diferentes. Pero para que por lo menos ustedes sepan, pues cuando hablamos de responsabilidad, cuando estamos hablando de culpa, que existen estas modulaciones, esas proporciones, dependiendo del asunto y no para todos, digamos, hay culpa. Hay dolo, se encuentra, digamos, otra de las palabras que van a encontrar, es la palabra dolo, que básicamente pues lo que pretende es entrar a tachar obviamente una parte de esa responsabilidad, pero que agrava la responsabilidad con la intención. Porque muchas veces cometemos, como ocurrió en este curso, que se comete una falta por ignorancia, que se comete una falta por la ligereza, incluso hay unas faltas que se cometen precisamente por la misma confianza, ya de tanto actuar, de tanto hacer, se genera una confianza en el oficio, en el caso laboral, y entonces se puede llegar a incurrir en una culpa
porque como yo siempre lo trato así, ¿no? Esa sería como yo siempre lo hacía así, yo siempre llegaba y me quitaba y yo siempre lavo como me decía una señora del aseo, es que yo siempre lavo el baño sin guantes. Y yo le decía, no, pero te vas a quemar con mi cloro. No, eso a mí ya no me hace nada. Eso yo ya mis manos están acostumbradas, ¿no? Entonces yo le decía, no, te vas a quemar, te vas a quemar. Y esas confianzas obviamente generan a veces que incurramos en esas responsabilidades. Hay otras formas de incurrir en esas responsabilidades y es cuando estamos inducidos por otras personas, que es lo que nos dicen precisamente inducido a error, porque yo reconozco en la otra persona precisamente un conocimiento, digamos, un ejemplo sería que ustedes confiaran, obviamente, confían en mí como docente, entienden que yo les estoy explicando algo que yo sé, que yo puedo decir que es así, y ustedes me creen de manera fehaciente, ¿no? Y resulta que cuando van a ver, no era, ¿sí? Que cuando van a verificar, resulta que el concepto o lo que yo les dije no era, y los hice incurrir. Ustedes tuvieron un actuar con base en lo que yo les dije, y resulta que no era eso. Eso es hacer incurrir en error. ¿Ya? Que yo le doy tanta credibilidad al sujeto, a la persona, a la sociedad, bueno, a quien sea quien me haya hecho incurrir en error, que yo le tengo tanta credibilidad que doy por supuesto que lo que ella me dice es correcto, pero al momento de actuar, justamente ese actuar tiene un devenir completamente contrario y con una consecuencia de responsabilidad, ¿ya? Entonces, ese también, digamos, será otra de las precisiones que quería hacerles. No sé si de pronto ustedes tengan alguna que tenga que ver con las lecturas. Sé que se van a encontrar por el camino y ahora que van a ver Romano, de pronto solamente van a encontrar las estructuras, pero los principios y hay muchos latinismos que incluso van a tener que aprenderlos durante su carrera y la especialidad sobre la cual ustedes se vayan a desempeñar. Pero pues obviamente para conocerlas pues tendríamos que ser completamente unos expertos en el derecho, porque ni los mismos expertos a veces conocen la traducción literal de ciertos latinismos, ¿no? Entonces, y pues más en una lengua que pues ha muerto, que algunos pretenden obviamente revivirla y me parece maravilloso. Pero para los que de pronto no tuvimos esas clases de latín, como algunos sí tuvieron la fortuna, entonces digamos que resultaría un poco desconocida. Pero es importante que tengamos en cuenta que cuando no entendemos este tipo de cosas, siempre buscamos la manera de mirar cuáles son sus traducciones al derecho y preguntarle desde luego al docente. Pilar. Profe, yo tengo una duda con respecto a la culpa y frente a todos los códigos, si es la misma y se aplica. Es decir, la culpa grave, gravísima y leve se aplica en el derecho civil, que sí no más o menos la conoce, que es en el derecho civil. Pero yo quiero saber si en el derecho penal. En todas. Digamos que por eso hablaba de que hay unos grados de responsabilidad que están ahí, que son justamente esos. En la mayoría se cumplen, ¿sí? Obviamente las verán ustedes más de lleno en civil, tienen unas modulaciones o interpretaciones o proporcionalidad diferente en derecho penal y desde luego en derecho disciplinario, ¿sí? Porque pues obviamente son los derechos que entran de lleno a darle aplicación a esos conceptos de responsabilidad, ¿sí? Igual que en civil, cuando miramos frente al tema de responsabilidades contractuales, extracontractuales, pues obviamente tenemos que mirar cuáles son las responsabilidades, los tipos de responsabilidad. Y en muchos casos, y por eso siempre se empieza por civil, porque con ellas vamos a entender
cómo se manejan en comercial, cómo se manejan en otros temas. Ya cuando lleguemos a la parte penal, pues tienen un manejo un poquito diferente, pero los conceptos, o sea, el concepto en sí no va a variar, ¿sí? El concepto de responsabilidad, de culpa, de dolo, o el de grados de responsabilidad, como puedan ser la leve, levísima, o grave, o gravísima, pues en ese sentido tampoco van a variar. Lo que sí varía es la proporcionalidad que le reconozca el legislador a cada acto, dependiendo, desde luego, el asunto, ¿ya? Por ejemplo, lo digo así, por ejemplo, en disciplinario, para los funcionarios públicos, es gravísimo, por ejemplo, se entiende gravísimo usar el correo institucional para recibir fotos del novio o de la novia, ¿no? Se entendería gravísimo, y más si yo las mando desde mi usuario corporativo, ¿sí? No que las reciba, sino que yo las emita, ¿sí? Porque yo, como funcionario público, estoy ejerciendo, desde luego, un alto cargo, ¿no? Una distinción. Estoy actuando en representación del Estado, como para que yo me ponga a mandar, por ejemplo, fotos de carácter de tinte sexual a través de mi corporativo. O, por ejemplo, que ocurre muchísimo, y ojo con eso, ocurre muchísimo cuando hay discusiones de pareja o infidelidades o cosas así. Entonces, a veces ocurre que los cónyuges empiezan a mandar correos a los correos institucionales. Entonces, que digamos mi esposo me empiece a mandar correos haciéndome reclamos y mandándome fotos con el tinieblo y toda la cosa. Entonces, ese mal uso, si lo vemos en la parte, digamos, de una empresa privada, pues claro, pues es un llamado de atención y obviamente estoy utilizando mal la herramienta. Pero puede ser que la sanción que me implique dentro de mi manual de trabajo de esa empresa privada no pueda ser más allá de un llamado de atención, ¿sí? Pero como estamos hablando, digamos, en el carácter público, que tiene obviamente una investidura pública, ¿no? Entonces aquí ya no es una responsabilidad leve, sino un poco más grave. O que si yo uso esa herramienta porque me la da la entidad para mis cosas personales, entonces le estoy cambiando de uso, le estoy cambiando el objetivo. Y ahí, por ejemplo, al cambiarle el objetivo, puedo incurrir en un delito penal. ¿Sí? Es lo que podríamos, un ejemplo loco podría ser, que no es tan loco, una destinación diferente, la utilización de un bien público para una destinación diferente. Y eso, dentro de las responsabilidades de carácter disciplinario, es una culpa grave, y en carácter, de carácter penal, por ser precisamente tener la investidura de ser servidor público, tenemos, ustedes lo verán en su penal, hay una cápita especial del Código Penal dirigido a los funcionarios públicos, donde nos dicen además que podemos incurrir en errores, en errores de carácter punitivo, que de pronto no se castigan frente a una entidad privada. Pero precisamente por tener esa investidura, sí no la castigan y además nos sancionan, y además tienen en algunos casos esa sanción de carácter punitivo, de carácter penal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un contador en una empresa normal puede llegar y decirle a su compañera: y venga, saquemos estos 150.000 pesos y en lugar de comprar los lápices, comprémonos unos sanduchitos, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces, de pronto, puede pasar en la empresa y no pasa a mayores.
Pero si los sanduchitos vienen del erario público, entonces se convierte en un delito penal, aunque usted haya devuelto la plata. ¿Sí? Y entonces eso implicaría una responsabilidad de carácter penal. ¿Sí? Entonces aquí es donde tenemos que ver cómo se va modulando la responsabilidad dependiendo del asunto. Yo solamente les cuento que existe, les cuento que está catalogada así, que está modulada así y que la van a tener que ver en laboral, en civil, en comercial. Siempre cuando hablamos de responsabilidad, obviamente, como dentro de las mismas fuentes de las obligaciones que ustedes las verán en civil, van a ver que obviamente allí vamos a encontrar estas como fuente de responsabilidad, de obligación, más bien, más que de responsabilidad, de obligación. Entonces lo verán en sus obligaciones también. Pero yo, digamos, inicialmente les doy como la entradita, el abrebocas para que sigan enamorados del derecho y para que sigan estudiando. César, cuéntame. Sí, señora, hablando del ilícito y de la responsabilidad, yo quiero hacer una pregunta. Señor. Hablamos de tercera persona, alguien ajeno a mí, ¿sí? Diferente a mí, es lo que entiendo. Y cuando es un hermano, ¿entra en tercera persona? ¿Cómo así? Perdóname, pero no te entendí. Bueno, es que voy a dar un caso. Por lo menos uno adquiere un seguro de vehículo contra terceros. Un seguro de vehículos por daños contra terceros. Por daños contra terceros. Ok. Bueno, yo compro un vehículo y entonces mi hermano me dice, Pingo, présteme el carro que tengo que ir hasta la casa a visitar a mi mamá. Yo digo, bueno, venga, vaya. Pero entonces resulta que él se va con otro amigo. Entonces, en ese trayecto se cansa de manejar. Mi hermano le dice al otro, maneje usted. Y ocurre un accidente. Sí. Fallecen los dos. Ok. ¿Ahí son terceros o solo uno es tercero? Ese es un tema ya de otro asunto, pero todo hecho desde luego. Y como tú estás hablando de siniestros asegurables, entonces tendrías que entrar a mirar las condiciones del contrato de seguro, donde te dice en el contrato de seguro y de acuerdo a las normas comerciales del contrato de seguro, que toda persona que obviamente tenga un impacto, y sobre todo cuando son todos riesgos, son todos los riesgos y extracontractuales, entonces todos tendrían derecho a reclamar. Pero eso lo vas a ver en seguros. Las responsabilidades, digamos acá, son más como para que podamos decantar las normas a la hora de leerlas, para que podamos ver que en efecto la norma jurídica siempre va a traer una responsabilidad, una obligación, un sujeto, digamos, un sujeto dentro de la norma al que le va a beneficiar la norma, al que va a ser justamente la persona que es la acreedora de ese derecho, mientras que al otro lado vamos a encontrar a un sujeto, o puede ser el mismo Estado, pues es un sujeto también, quien va a deber o que tendrá el deber de hacer ese reconocimiento en derecho. Pero esto que tú me dices tiene un contexto y desde luego tiene unas condiciones propias del contrato de seguros que vas a ver en comercial. Y allí vas a ver qué cubren esos tipos de seguro, a quiénes cubren, cómo se hace la dinámica, de qué se trata un seguro, cuál es la dinámica del seguro.
y cuáles deben ser, desde luego, las normas esenciales de los contratos de seguro, que generan obviamente una responsabilidad, porque en todos nuestros actuares de la vida siempre se generan obligaciones y responsabilidades. Si somos padres, si somos hijos, el simple hecho de haber nacido ya dentro de un sistema constituido jurídicamente ya nos hace sujetos a derechos y obligaciones, que fue como lo vimos en las primeras clases. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese sentido, digamos que allí lo que estamos haciendo es de mayor a menor ir especializándonos un poquito más para que entendamos qué es la norma, cómo se hace, qué es lo que encierra, cuáles son sus supuestos, cómo la debo analizar, qué debe regular, cómo debe nacer a la vida jurídica la norma, cuáles son esos tipos de norma, y espero que hayamos podido dar justamente un poquito que yo les haya podido dar un poquito de luz y sobre todo, pues, de esos conceptos medianamente básicos. Cada materia tiene sus conceptos, cada uno tendrá sus propias terminología, pero estos son los básicos y son la manera en la que ustedes pueden llegar a analizar el texto jurídico, analizar doctrina y obviamente analizar jurisprudencia, que creo que también fue un tema que aunque no está contemplado dentro del temario, digamos, sirve porque pues con base en estas cositas es que vamos a tener que hacer el desarrollo de todo nuestro estudio en Derecho. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Nada? Mis amores, fue un placer. Hasta aquí pues llegamos con el temario. Como les digo, pues lo amplié un poco. ¿Vamos a votar al fin, profe? ¿O cómo Sí, Dara hará una respectiva consulta en la aplicación sin que tengamos que desgastarnos por estos lados, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias de todos modos por el tiempo. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Profe, Señora. Dios la bendiga. Gracias igualmente. Muchas gracias, profe. Mañana. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias por tu conocimiento. Muchas gracias y pues espero que haya servido de algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, profe, que estén bien. Estén muy bien. Profe, eso mañana con el examen. Señor. No, que no tan dura con el examen. No, suavecito como el primero. Que nos tenga cariño, profe. Si eso estuvo suave, ¿cómo será el Profe, otro? pero habías dicho 10 profe, preguntas, ¿cómo vas a poner 30? No, yo puse 10 preguntas en el primer examen. Sí, sí, señora. Por eso. Pero para el examen final no pueden ser 10 preguntas. Ahora imagínate con 30. Uy, no, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a Rico y diga. que sean 20. Va. Hola. Que sean Eso. Sí, 20 es más cerca. 15. 20 preguntitas y sale. Listo, 15 profe, hasta luego. Profe. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Profe, Dios la Feliz bendiga. día. Igualmente. Tarde, profe. Estén muy bien. Hasta nos mañana, vemos en la profe. tarde. Muchas gracias. Juiciosos. Hasta mañana, profe. Dios la bendiga. Hasta mañana. Alguien me pidió Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Gracias. Profe, ¿Alguien qué me pidió que me quedara al final? Estoy Profe, aquí. qué pena. Señora. Yo preguntita, ¿entran todos los temas o podemos estudiar del examen hacia acá? Pues es que esto es facilísimo y es el examen final. Es todo, Bueno, Es- profe. Gracias. ¿vale? Porque pues es el examen final, ¿vale? Listo. Es importante que ustedes sepan en qué tienen fortalezas y qué no, ¿vale? Entonces, pues la mejor manera es así. Bueno, Aldemar, ¿qué pregunta tienes? Respecto al temario, a lo ya estuve mirando lo del parcial. Pues para mi concepto es mejor el Kahoot como usted lo estaba vendiendo haciéndolo. Bueno, pero bueno, revísalo. Me parece maravilloso que tú mismo hagas verificación. Eso es lo que todos tenemos que hacer siempre. Verificar
porque muchas veces decimos que es fácil o difícil, o creemos que es difícil porque es nuevo y nos da miedo, pero entonces ya tienes por lo menos un punto para, o bueno, un motivo, una fundamentación ya un poco más fuerte para votar. Dara va a hacer el cuestionario y hará pues desde luego la encuesta electrónica para evitar cualquier desgaste, cualquier inconveniente Sí, y lo demás, entiendo. ¿vale? Para Y que sea otra rápido. cosita, lo de la lista no se lo olvide yo, por favor. ¿La lista? Ah, Sí, no, que ya voy a mirar, de hecho le voy a escribir a la ingeniera. Ay, porque es que también creo que por ese lado fue que de pronto me hicieron el tema de mi intento de hackeo, porque mandé mi computadora a arreglar. No sé si fue por ahí que se me vulneraron. Listo. Entonces, ya le escribo a ella, le estoy escribiendo aquí, hay que saludar primero, a ver si ella me da indicaciones de cómo recupero mi clave. ¿Vale? bueno, doctora, muchas Listo. gracias. Y ya Está muy bien. entonces, igual, cualquier cosita lo hablamos el día viernes, ¿vale? Igual nadie se va a quedar sin nota, igual yo siempre reporto a todos, estén en donde estén en la lista, se reporta siempre las notas. Solo que pues en la lista, digamos, de inscritos no van a aparecer, pero en la lista de no inscritos pues estarán. ¿Listo? Sí, yo sé cómo es el tema, cómo manejan las listas allá en la universidad. Sino que es que Bueno. hasta luego. Listo, señor. ¿Quién más me había pedido que me quedara? ¿Nadie más? Bueno, entonces doy por terminado. Mis amores, estudien juiciosos. Ay, gracias. Chao. ¿En serio?